Nucleación matricial. Los cristales se forman un núcleo y las proteínas de bajo peso molecular van a rodear estas, creando núcleos de cristalización. La teoría de ausencia de inhibidores se establece que el paciente va a inhibir la formación de cálculos y de esta manera es susceptible a padecer esta enfermedad. Por último, la teoría de la litogénesis renal. Esta dice que va a ser la alteración del endotelio que determina la capacidad de formar cálculos. Según la teoría de Carr, un riñón con necrosis va a provocar lo que es la descamación del endotelio, produciendo así el proceso litiásico. Según Brando, los cálculos se forman en la papila renal, adheridos a estas en lo que se ha denominado placa de Brando, una zona de unión del parénquima renal con este, como consecuencia de una zona de necrosis que se transforma en un núcleo de precipitación. Por lo tanto, la papila es el origen primario de la litiasis. Como podemos observar, todas estas teorías se complementan entre sí, pero ninguna explica por completo el origen de los cálculos reno-ureterales. Analizando pues estas teorías, se dice que existen factores precipitantes e inhibidores de la formación de cálculos. Los factores precipitantes se podrían dividir en químicos, físicos y anatómicos. El factor químico fundamental es el pH de la orina, ya que si es demasiado ácido favorecerá la disolución de estos cálculos básicos y la formación de cálculos ácidos. Un pH alcalino hará lo contrario. Los factores físicos varían las concentraciones de la orina, como el calcio, el fósforo, etc. Va a sobresaturarse, facilitando la litiasis ureteral. Finalmente está el factor anatómico, el cual está justificado por todos los factores anatómicos que favorecen la estancia subliminal, como las obstrucciones, favoreciendo de esta manera la precipitación de sustancias. Existen factores inhibidores orgánicos e inorgánicos que se encargan de impedir o retrasar la formación de cálculos. Los inhibidores orgánicos son macromoléculas como la alanina y la urea. Este va a inhibir la precipitación. Otros factores de tipo también son los inorgánicos, como los fosfatos, el magnesio y el citrato. Van a perder el calcio del aparato digestivo y va a facilitar la absorción. De esta manera evita que llegue a la sangre y posteriormente a la orina. También el magnesio y el citrato son inhibidores de este tipo. Los cálculos son unilaterales en cerca del 80% de los pacientes. Se forman con más frecuencia en los cálices y la pelvis renal y la vejiga. De los que se forman en la pelvis renal tienden a ser pequeños, con un diámetro medio de 2 a 3 milímetros. Sus contornos pueden ser lisos o adoptar una masa irregular con espículas. Hay 4 tipos principales de cálculos. La mayoría de estos cálculos, casi el 70%, contienen calcio y están formados principalmente por oxalato cálcico o por fosfato cálcico. Otro 15% son los cálculos de fosfato amónico de magnesio. Del 5 al 10% son cálculos de ácido úrico y un 1 a 2% están formados por cistina. Cabe mencionar que todos los cálculos tienen una matriz orgánica de mucoproteínas que constituye al 1 al 5% del peso del cálculo. Existen cálculos formados sobre el oxalato y el fosfato de calcio, siendo así el 70%, que son los principales cálculos que se van a ver. Estos van a sostener sustancias como son la hipercalciuria idiopática en un 50%, la hipercalciuria hipercalcémica al 10% y la hiperurcosuria al 20%. También van a estar formados de fosfato de amónico magnésico, conocidos como estruita, al 15%, que van a aparecer después de sufrir infecciones por urea.
por algunos estafilococos, convirtiéndoles en amoníaco. En estos casos, la orina alcalina va a producir estas sales de fosfato magnésico. Bueno, estos van a ser algunos de los cálculos más grandes. En sí, son los principales que se van a ver en la litiasis renal. Gracias.